¿Cómo está, iglesia? Dios le bendiga. Domingo hermoso, ¿sí? Y Dios me ha dado una palabra para ustedes como iglesia. Quiero que podamos estar compartiendo la palabra del Señor, pero antes vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar para que Dios abra nuestros oídos, nuestra mente y disponga nuestro corazón para poder recibir la palabra. Amén. Así que ahí donde está, cierre sus ojos y vamos a repetir todos juntos. Señor Jesús, en esta mañana me dispongo a escuchar tu voz. Dispongo mi tiempo, mi mente, mi corazón. En el nombre de Jesús, recibo la palabra para mi corazón, para mi vida y para mi familia. Amén. Amén. ¿Sí? Tenemos que pedirle al Espíritu Santo siempre que Él comience a direccionar y a hablarnos, ¿sí? Que no, nada nos distraiga, porque siempre pasa que nos estamos distrayendo por cosas que pasan, ¿sí? Pero que podamos estar en esta mañana acá. Y hoy pensaba, mientras preparaba, que mi primera prédica aquí en la Iglesia Visión Apostólica, hace algunos años atrás, el Señor me había hablado de predicar sobre los nombres de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de esa prédica? Sí, hace muchos años atrás, Dios me llevó a predicar sobre los nombres de Dios, todos los nombres de Dios, ¿sí? Y hablábamos de Jehová Shalom, ¿sí? Él es mi paz, el Señor es mi paz, Jehová Nisi, que es el Señor, es mi estandarte, mi bandera, les recuerdo ahí, si no, por ahí tiene que estar en YouTube la prédica, ¿sí? Jehová, Jehová Rafa, el Señor es mi sanador, ¿sí? Y hablaba de muchos otros nombres, ¿sí? Pero el Señor me ha hablado específicamente para poder compartir en esta mañana sobre uno de esos nombres en particular, que creo que es uno de los que más usamos, de los cuales más nos referimos generalmente, que es Jehová Jireh. ¿Cuánto hemos dicho en algún momento? Jehová Jireh, ¿sí? Que es el Señor proveerá, así se llama esta prédica. Jehová Jireh, el Dios que provee, ¿sí? Siempre estamos nombrando esto y estamos relacionando siempre a ese Dios que provee, y cuando estamos por hacer algo, ¿sí? Jehová Jireh, decimos, ¿no? El Señor proveerá. Y a veces decimos Jehová Jireh cuando estamos ahí en momentos de escasez, cuando estamos en momentos tal vez de hacer un compromiso de pago y no sabemos muy bien si vamos a llegar o no. ¿Y qué decimos? Jehová Jireh. El Señor proveerá, ¿no? Y ahí nos acordamos de la palabra. Y les cuento algo muy particular, que Dios me habló de esta palabra, pero me habló de esta palabra en un sueño. El sábado pasado, no ayer, sino el sábado anterior, yo había puesto mi alarma para levantarme a las 6 de la mañana. Y el Señor me despertó a las 5:30. Pero me despertó con la prédica. Estaba yo en el sueño predicando. Y estaba predicando esta prédica que les voy a compartir a ustedes. Y me desperté con el bosquejo listo, con el título de la prédica y con todo listo para predicar, y me asusté. Les soy sincera, porque digo, Señor, ¿es esto así de fácil? Porque tenía todo. Los 3 puntos, tenía el nombre, y digo, ¿así? ¿Tan facilito, Señor? ¿Ya está? Pero no me había dado el texto el Señor. No me dio el texto, me dio todo el bosquejo y estaba ahí yo en la duda, y el Señor, obviamente, inquirí en el nombre, comencé a buscar, comencé a estudiar, y en el único lugar donde aparece Jehová Jireh en la Biblia es en Génesis 22, del versículo 1 al versículo 18, que lo vamos a leer ahora, y después les voy a contar un poquito más sobre este sueño que tuve, ¿sí? Vamos a leer en la palabra del Señor, Génesis, le invito a buscar ahí, Génesis 22, versículos del 1 al 18, dice así, tiene como título, Dios ordena a Abraham sacrificar a Isaac. Y dice así la palabra del Señor. Después de esto, sucedió que Dios
puso a prueba a Abraham y lo llamó. Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Al día siguiente, Abraham se levantó, le puso la albarda a su asno y se llevó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se dispuso a ir al lugar que Dios le dio. 3 días después, Abraham levantó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno. El niño y yo iremos hasta ese lugar. Allí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la echó sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y juntos siguieron caminando. Entonces Isaac le dijo a Abraham, su padre, le habló a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac dijo, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar. Luego acomodó la leña y atando a Isaac su hijo, lo puso en el altar sobre la leña. Entonces extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó. Dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano sobre el niño ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. Abraham levantó entonces los ojos y vio que a sus espaldas había un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Y Abraham fue y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. A ese lugar Abraham le puso por nombre, el Señor proveerá. Por eso es que aún hoy se dice en un monte, el Señor proveerá, que en hebreo es el Señor Jireh o Jehová Jireh. Por segunda vez el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo y le dijo, yo, el Señor, he jurado por mí mismo que por esto que has hecho de no negarme a tu único hijo, ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra en cuanto atendiste a mi voz. Amén. Y les decía que el Señor me había dado el bosquejo, me había dado los puntos, me había dado el nombre, pero no me había dado el texto. Así que como yo tenía solamente el nombre, inquirí en la palabra, el Señor me llevó a este texto y todos los puntos que Dios me había dado en el sueño coincidían con la palabra. Y digo, bueno, Señor, entonces la palabra es para el pueblo y es para este momento. Amén. Así que reciba la palabra porque el Señor está y quiere hablarnos. Y como les decía, usamos mucho el Jehová Jireh, pero ¿lo sabemos usar? ¿Sabemos qué implica decir Jehová Jireh? En esta mañana quiero que podamos profundizar en estas dos palabras, en este nombre de Dios para nuestras vidas y poder entender qué es lo que Dios quiere hablarnos, cuál es la profundidad de la palabra de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no es solamente, bueno, Dios proveerá, sino que tiene mucho más que eso. Y el primer punto para inquirir en esta mañana es que Dios provee para todas nuestras necesidades. Sí, Dios es un Dios proveedor.
Sí, Dios provee para todas nuestras necesidades. Y eso lo vemos en muchos textos en la palabra de Dios. Vemos cómo el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y habla de que Dios está al cuidado de nosotros. Mateo 6, ¿sí? Que recién compartía Janet un poquito después de eso, dice que el Señor tiene cuidado de nosotros, porque si viste a los lirios del campo con tanta belleza, si le da de comer a los pajaritos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará a nosotros juntamente con Él todas las cosas? Entonces la palabra de Dios habla de que Dios es un Dios proveedor, que Dios suple para todas nuestras necesidades, que Dios quiere darnos todo conforme a sus riquezas en gloria, dice la palabra del Señor. El Señor es un Dios que provee. El Señor no deja de querer darnos, el Señor no va a proveer, pero ¿le creemos a Dios cuando Él habla de proveernos? ¿Le creemos realmente a Dios cuando Dios nos dice que Él es un Dios que provee? ¿O dudamos? ¿O tenemos miedos? ¿O comenzamos a dudar de lo que Dios dijo, de su palabra, de sus promesas? Y ahí es donde empezamos como a regatear con Dios. Bueno, Señor, te doy un poquito, porque bueno, vos sabés que yo tengo que pagar la luz, tengo que pagar el alquiler, vos conocés todas mis necesidades, Señor. Entonces empezamos como a regatear, como a hacer ahí un juego con el Señor, pero tenemos esa duda, ese temor, ese miedo. Y el Señor dice, Jehová Jireh, el Señor proveerá. El Señor proveerá, conoce mi necesidad, sabe lo que necesito, pero el Señor está esperando que yo tenga, ¿sí?, disposición. ¿Y saben qué? Obediencia. ¿Sí? Ese va a ser el segundo punto. Pero esperen un poquito, porque a veces nosotros queremos darle una ayudita a Dios con cosas. Queremos ahí ayudarle al Señor con algunas cosas porque, bueno, pensamos que Dios tiene tantos hijos, tantas ocupaciones. Entonces, bueno, y algo así pasó con Abraham. El mismo Abraham, saben ustedes la historia, que Dios le prometió un hijo, ¿sí? El hijo de la promesa es Isaac. Y le habló y le dijo, vas a tener un hijo, ¿sí?, y a través de ese hijo se va a multiplicar tu descendencia. Y el hombre tenía 90 años, su mujer tenía 90 años, y estaba complicada la cosa, físicamente hablando, cronológicamente hablando, y todo estaba en contra. Y pasaba el tiempo de esa promesa y no pasaba nada. El hijo de la promesa no llegaba. Y pasaba el tiempo y nada. Y bueno, se empezaron a desesperar Sara y Abraham y Sara. Y Sara tuvo una idea y dijo, bueno, tengo una sierva más joven que yo, tenés un hijo con ella, y bueno, ya, ahí le demos una ayudita a Dios. Y ahí es cuando Agar, la sierva, la esclava de Sara, tiene un hijo que se llama Ismael, ¿sí? Que es también un hijo que Dios decidió bendecirle, ¿sí? Y ahí es donde también aparece otro nombre de Dios, que es El Roi, que es el Dios que me ve, porque Dios vio a Agar en ese momento de soledad, de tristeza en el desierto y le respondió, ¿sí? Este hijo, el hijo que era la ayudita, no era el hijo que Dios le había prometido a Abraham. Y a veces somos como Abraham, nos desesperamos, ¿sí? Y queremos darle ayuditas a Dios. Cuando Dios nos dice, yo soy el Dios que provee para todas tus necesidades. Yo soy el Dios que te puede dar todo lo que necesitas y lo que esperas. Pero ¿me crees? ¿Me crees?
¿Estás dispuesto a esperar? ¿Estás dispuesto a esperar aunque pase mucho tiempo? Aunque tu fe sea probada, aunque tengas que esperar y esperar y esperar y no veas nada. ¿Estás dispuesto a esperar al Dios que provee? ¿O vamos a seguir ayudándole? Porque con la ayudita, ¿saben qué hacemos? Generamos problemitas. Porque eso pasó con Ismael. Fue un hijo que Dios decidió bendecir. Pero ustedes saben que tanto el hijo de la promesa, que es Isaac, y los hijos de Ismael están en conflicto hoy en día. ¿Sí? ¿Qué vienen a ser el pueblo musulmán? Generamos, pero al final pensamos que ayudamos, pero no ayudamos. ¿Cómo dice el dicho ese? Ayuda mejor que no estorbe, ¿cómo es? Algo así. Bueno, no soy muy buena con los dichos, pero ya acabo de inventar uno. Pero algo así como que no ayude así, sí, porque va a terminar estorbando. ¿Sí? Tengamos esa seguridad de que Dios, si Dios nos dijo algo, Dios va a responder. Y este Jehová Jireh no es solamente en el momento de escasez financiera. Y ahí es cuando me vuelvo a esto que decía, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros tenemos un plan económico? Tenemos un plan de algo que queremos comprar, invertir, hacer. De hecho, hay muchos memes, videitos que dicen, bueno, voy de viaje, Jehová Jireh. Después vemos cómo paga, porque soy consumista, pero creyente. ¿Sí? El Señor proveerá. No sé cómo, pero el Señor va a proveer. Y ahí es donde nos acordamos de Jehová Jireh. Y el Señor en esta palabra nos va a mostrar que no es solamente para esa parte económica y financiera Jehová Jireh. Porque Dios quiere suplirnos todo lo que necesitamos, espiritualmente, físicamente, emocionalmente. Dios es un Dios proveedor para todas las áreas de nuestra vida. No solamente para el bolsillo, no solamente para la billetera, no solamente para esos momentos de escasez, cuando abro la alacena y no hay nada y digo, Jehová Jireh. Cuando abro la heladera y no hay nada y digo, Jehová Jireh. ¿Sí? En esos momentos sí va a proveer, porque Dios es un Dios que provee. Pero yo te quiero hablar de ese Jehová Jireh que está sobre todas esas cosas aún más elevado, que está esperando que nosotros podamos confiar en Él. Amén. Así que vamos a buscar, a entender ese Dios que suple todas nuestras necesidades. Que si necesitamos paz, Él es nuestra paz. Que si necesitamos alguna necesidad física, Él es nuestro sanador. Él es el que actúa para todo lo que necesitemos. Amén. Pero ¿saben qué es lo que Dios está buscando de nosotros? Nuestra obediencia. Dios espera mi obediencia. Ese es el segundo punto. Dios está esperando que yo sea obediente. Dice la palabra del Señor que Dios puso a prueba el primer versículo del capítulo 22 dice, después de esto sucedió que Dios puso a prueba a Abraham. Prueba, palabra que no nos gusta. No nos gusta ir a una prueba. Los chicos, los niños, los prejuveniles, cuando dicen prueba empiezan a temblar. Hoy tengo prueba de matemática, tengo prueba de lengua, tengo prueba. Y empezamos desde chiquito a tenerle miedo a las pruebas. ¿O no? Ningún chiquito va feliz de la vida a la prueba. Yo me acuerdo cuando era niña, por más que haya estudiado, hay prueba y empiezan todos con miedo. Desde chiquito le empezamos a tener miedo a las pruebas de la escuela, después en el secundario, después ya más grandes, y la vida nos presenta pruebas. La vida, cuando crecemos, ya no son las pruebas de matemática, de lengua, que muchos quisiéramos, bueno, esa es más fácil. Ya cuando crecemos entendemos que son un poco más fáciles que otras. Pero dice la palabra del Señor que Dios puso a prueba a Abraham. Y no cualquier prueba le dio. Dios dice
que puso a prueba a Abraham. ¿Y saben cómo es conocido Abraham? Abraham es conocido como el padre de la fe. Como ese padre de la fe. Y ese padre de la fe fue puesto a prueba. Dios le dijo que vaya, que ese hijo que él había estado esperando por muchísimo tiempo, le dijo, toma ahora a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas. Parece que le metía el dedo en la llaga así. Al que tanto amas. ¿Sí? ¿Qué más le dice? Y vete a la tierra de Moria. Allí me lo ofrecerás en holocausto. O sea, Dios le dio un hijo a Abraham y a Sara. Un hijo, ¿sí? El hijo de la promesa, el hijo amado, ese hijo que tanto estaban esperando, ¿sí? Y Dios le dice, tómalo, llévalo y ofrécemelo en sacrificio. Y Dios le aclara esto de ese hijo, tu único hijo. Habíamos dicho que Abraham tenía otro hijo, pero este era el hijo de la promesa. Y le dice, tu único hijo, ese que tanto amas, por las dudas, ahí ella escuchó mal el nombre, dice Ismael, ¿y cuál? Limael, ¿no? Ese más facilito. Lo llevo y lo sacrifico a ese. Bueno, ya está, ya que me mandó la macana. Pero no, le dice Dios. Ese no. Quiero este, el que yo te di en tu vejez, junto con tu mujer. Ese hijo amado, el que lo estuviste esperando por un montón de tiempo. Ese hijo lo quiero para mí en sacrificio. ¿Y saben qué hizo Abraham? Al otro día decidió salir. No dudó, no esperó. No le dijo, Señor, espera un poquito, esperemos, no sé, un tiempito, espera que me acomode, espera que tengo que... Espera que ya veo cómo lo vamos a organizar. Al otro día, Abraham tomó a 2 siervos, preparó el asna, agarró a su hijo, preparó la leña y salieron rumbo a hacer lo que Dios le había pedido hacer. ¿Saben cómo se llama eso? Obediencia. ¿Cuántas veces nos han dicho, hace tal cosa? Ya va, espera un poquito. Después ya lo voy a hacer. Cuando la mamá pide ahí, vengan a poner la mesa. Nadie se mueve. Empieza después la mamá a poner sola los platos porque nadie... Hagan tal cosa. Ya después, más tarde. Después ya va. Todos somos así, yo también, mamá, perdón. Todos nos demoramos, todos somos más lentos para obedecer. Nos cuesta obedecer. Hasta en las pequeñas cosas nos cuesta obedecer. Y el Señor le dio a Abraham una prueba y no fue una prueba fácil. ¿Y qué hizo? Inmediatamente, al día siguiente, se preparó, armó el viaje y fue rumbo a donde Dios le había dicho que vaya. Y comenzaron a caminar, caminaron como 3 días más o menos, ¿sí? Con todo ahí, con casi todo. Estaba ahí. Y seguían caminando, ¿sí? Abraham fue obediente a la prueba. Fue obediente en ese momento, no dudó. Que muchas veces nosotros sí hacemos. ¿Y saben qué nosotros hacemos? Cuestionamos. Somos excelentes cuestionadores. ¿Para qué me lo das y me lo vas a quitar? ¿Y con qué razón? ¿Y por qué? Y empezamos a cuestionar todas las cosas. Y Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me están pasando estas cosas? ¿Y por qué tengo que vivir esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y con qué? ¿Y con qué fin?
Y cuestionamos. En medio de la prueba, cuando tenemos que estar en silencio, cuando tenemos que aprender a ser obedientes, es cuando más cuestionamos. Pero tenemos que aprender de Abraham, que Abraham no cuestionó. Calladito la boca, armó todo el paquete y dijo, Señor, yo voy a ser obediente, no sé qué vas a hacer con esto, pero voy a ser obediente. Pero nosotros somos los de cuestionar. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Y por qué a mí? ¿Para qué me das esto si me lo vas a terminar quitando? ¿Para qué el hijo? ¿Para qué la promesa? ¿Para qué tal cosa? Si al final ¿qué? ¿Me lo quitas? ¿Alguna vez has pensado así? En la prueba, en la dificultad, cuando tenemos que aprender a guardar silencio. Ahí es cuando tenemos que aprender a guardar silencio, porque ahí es donde Dios se va a manifestar. En la prueba es donde Dios se va a manifestar. En la prueba, en los momentos difíciles, en los momentos de desierto, en los momentos de dificultad, es donde Dios se va a manifestar. Pero yo tengo que aprender a ser obediente. Diga conmigo, obediente. ¿Sí? Necesitamos ser obedientes. ¿Cómo estamos con la obediencia? En las pequeñas y grandes cosas. ¿Cómo actuamos cuando Dios nos pide algo? ¿Cómo somos ante estos momentos de prueba? Les dejo las preguntas, las van pensando. ¿Cómo somos cuando Dios nos pone a prueba? Porque no dice la palabra que en ningún lado que nosotros no vamos a tener pruebas. Amados, eso es un error. A veces pensamos, yo soy cristiano, soy hijo de Dios, yo amo a Dios, estoy libre, no me tiene que pasar nada. Error. Dice que vamos a tener situaciones. Y dice acá la palabra de Dios, su prueba. Los hombres de Dios, las mujeres en las pruebas, a ver qué tan buenos somos, de qué estamos hechos, cómo está nuestra fe, cómo estamos nosotros y dónde estamos parados. Ahí es donde Dios nos está probando. Queremos ver provisión, y ahí me vuelvo al nombre, Jehová Jireh. Queremos ver la provisión, queremos ver cómo Dios abre las ventanas de los cielos, queremos ver cómo se desata la bendición sobre nuestras vidas, pero no queremos ser obedientes. Queremos la provisión, queremos las alacenas llenas, queremos ver la provisión de Dios en un montón de cosas, pero no queremos ser obedientes. Queremos que el Señor nos bendiga, pero no somos obedientes a lo que nos pide que hagamos. Si queremos ver la provisión, si queremos ver cómo Dios derrama bendición, necesitamos ser obedientes. Por algo nuestro amado apóstol decía, en la obediencia está la bendición. En la obediencia está la bendición a través de la obediencia. Siendo obediente, ¿qué te está pidiendo el Señor que hagas? ¿Qué está pidiendo el Señor que no hagas? Porque a veces el Señor nos pide que no hagamos y que esperemos y que seamos ahí quietitos, calladitos, esperando el cumplimiento de la promesa, confiando que Dios lo va a hacer. Pero ponemos ansiosos queriendo hacer. De paso les cuento, hablando de cosas que queremos hacer, tiempos que esperar. Mi última prédica hace un mes atrás les había dicho por esta fecha yo ya les iba a decir chao. Pero como el Señor tiene sus propios tiempos y el Señor sabe cuándo va a ser el día que yo viaje, y el Señor, de anciano que soy, yo hablé acá y dije, ya me voy en enero.
¿Saben que al otro día que yo dije, escribo a toda la gente de Colombia y me dicen, no, está todo. Así que ahora no voy a decir nada. ¿Saben qué voy a decir? Que cuando yo viaje va a ser como la venida del Señor. El día y la hora, nadie lo sabe. Va a ser repentino. Así que disfrútenme, porque no sé, el día y la hora, nadie lo sabe. Y ahí les cuento esto de esperar. Esperar. ¿Saben hace cuántos años? Dios me habló 20 años de la traducción bíblica. Hace 20 años que estoy esperando el cumplimiento de esa promesa. Y cuando parece que ya llega, el Señor dice, espera un cachito más. Y cuando ya, ok, Señor, pacientemente esperé en el Señor. El Señor sabe. Aprender a esperar a veces agarra desesperanza, ansiedad. Pero ¿saben qué? Ahí, en la obediencia, está la bendición. Ahí es donde Dios se manifiesta, en las pruebas. Si Dios te ha dicho algo, no importa cuánto tiempo pase, Dios lo va a hacer, Dios lo va a cumplir. No dudes, espera, confía. Este es el tiempo de llenarte de fe, este es el tiempo de llenarte de esperanza, este es el tiempo de aferrarte a su promesa, este es el tiempo de pararte en la roca firme, este es el tiempo de ser obediente. Este es el tiempo de hacer con nosotros. Amén. Porque en la obediencia está la bendición. Y el tercer punto, Dios espera que nosotros no la juguemos. Gente jugada por el reino, jugada por su palabra, gente que no duda, gente jugada con lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso Dios puso a prueba a Abraham. Y como les decía, Abraham salió de ese lugar, salió con la leña, salió con el asno, ¿sí? Jugados. Y en la primera que se la jugó fue con la respuesta que le dio a Abraham, a Isaac, su hijo. Porque todo el día pasaron los días, ¿sí? Y Isaac veía todo, los dejaron a los siervos, a los ayudantes, siguieron caminando y llegó la pregunta que había que escuchar. Papá, tenemos la leña, está el fuego, está el cuchillo y el cordero. Y acá hay una cuestión, que muchas versiones hablan de niño y de hecho nosotros muchos hemos creído que Isaac era un niño pequeño, pero Isaac no era ningún niño. Ya habían pasado muchos años, Isaac era un hombre. Isaac se cree que tenía aproximadamente 37 años. No era un niño. La versión que acabamos de leer dice niño, otras versiones dicen niño, pero otras versiones dicen muchacho. Y eso da a entender que ese muchacho era un joven, era una persona grande. De hecho, la palabra de Dios dice que Abraham era una persona grande, sostener el peso de las leñas, ¿sí? Así que iban de camino y ahí su hijo le pregunta, papá, tenemos esto, tenemos aquello, y el cordero, y la respuesta jugada y de fe. Y ahí muestra a Abraham que es el padre de la fe, porque le dice, el Señor proveerá el cordero para el holocausto. Él sabía, no sé cómo, pero el Señor proveerá el cordero para el holocausto. Y eso dejó tranquilo a un Isaac. Y siguieron caminando, y llegaron al lugar que Dios le había dicho que tenía que sacrificar. Armó el altar, preparó ese lugar, un altar de piedras. Sabía que él era el sacrificio, pero prepararon juntos ese lugar, pusieron las leñas ahí juntas. Y Abraham amarró a Isaac. Y ahí Isaac recién se empieza a dar cuenta, esto va en serio. Y dice que lo amarró, lo ató y lo puso sobre las 37 años. Y no dice la palabra, pero yo me imagino en silencio,
Isaac diciendo, yo no sé muy bien qué está haciendo mi papá, pero si mi papá lo está haciendo, por algo será. Y cuando vio que Abraham estaba resuelto a obedecer, porque tenía el cuchillo en la mano, listo para hacer. Ahí Dios le dice, para Abraham, ya me di cuenta que estás resuelto a hacer y a obedecer, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Gente jugada, gente que no duda, gente que no se queda hecha atrás. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, aunque Dios te pida que entregue lo más valioso, lo más precioso, lo más hermoso, me la voy a jugar por el reino. Abraham estaba jugadísimo, no le importó. Dijo, esperé por años este hijo. Este es mi hijo de la promesa, el hijo que el Señor me dijo que me iba a dar, el hijo por el cual yo esperé por mucho tiempo, pero Señor, si te lo tengo que entregar, te lo entrego. Y ¿saben qué? Yo recuerdo el día que le entregué al Señor mi llamado, el propósito. Es lo que más quiero, pero si te lo tengo que entregar, esto es tuyo, tú me lo tuyes. Y así morían muchos sueños. Señor, si esto es mío y si tengo que morir, muero. Todo es tuyo, todo es tuyo. Nada es mío y de nada me sirve. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. Jugados. El Señor está esperando que de acá se levante una generación jugada, que no dude en medio de las situaciones. Abraham está jugadísimo y decidió hacer lo que tenía que hacer. ¿Cuándo se convirtió el Señor en Jehová Jireh? El Señor se convirtió en Jehová Jireh cuando Abraham estuvo dispuesto a entregárselo. El Señor se convirtió en Jehová Jireh cuando Isaac estaba sobre la leña, cuando estaba todo, tuvo todo entregado, cuando ya no había dudas de que Abraham estaba entregándolo todo. Ahí el Señor se convirtió en Jehová Jireh. O sea que cuando estemos dispuestos a entregarlo todo, a darlo todo por el Señor, allí conoceremos al verdadero Jehová Jireh. Ahí conoceremos a ese Dios proveedor. Ahí conoceremos a ese Dios que provee todo. Cuando estemos dispuestos a entregarlo todo, sin reservas, sin condiciones y sin nada que lamentar. Sin reserva, sin proveedor, el Dios que provee todo para nuestras vidas. Cuando yo esté dispuesto a confiar en que Él en cada área de mi vida se convertirá en ese Dios proveedor, en ese Jehová Jireh. Cuando esté dispuesto a darle todo lo que tenga, ¿sí? Cuando yo esté dispuesto a darle, el Señor va a promocionar mi vida, como lo hizo con Abraham. Porque en medio de la prueba, porque Dios puso a prueba a Abraham, y de esta prueba él salió promocionado, aprobado. Como Abraham fue aprobado con la nota más alta. No sé cuál se te felicito. Sobresaliente. A las profes. Nota más alta. Abraham. A otros niveles de fe. Fue promovido a ser el padre de multitudes. Fue
promovido a otros niveles de prosperidad. No había hombre más rico que Abraham. No había hombre más próspero que Abraham. Abraham fue promovido en confianza y seguridad. Padre, amigo de Dios, padre de la fe. La prueba fue promovido a otros niveles. Amados, si Dios te puso una prueba, apróbala con la mejor nota. El sobresaliente, porque los niveles a los cuales Dios te va a promocionar van a ser niveles grandes. Ahí es cuando Dios suelta la bendición sobre Abraham, no antes. ¿Por qué? Porque es distinto cuando uno Dios le dice, mira, si vos haces esto, va a pasar tal cosa. ¿Cuántas veces uno le dice a un niño, bueno, si vos te portás bien, yo te voy a llevar a la plaza. Si vos haces tal cosa, si vos aprobás esto, vamos a ir de vacaciones a tal lado. Si haces esto, va a pasar tal cosa. Con Abraham no fue así. Dios no le dijo qué iba a hacer después. No le dijo qué bendición le iba a soltar. Abraham, Dios le dijo, agarra a tu hijo, toma la leña y anda hasta tal lugar. Y lo hizo. No le preguntó, Señor, ¿para qué? ¿Y después qué va a pasar? ¿Y cómo vamos a hacer? Nada. Luego de que Abraham fue promocionado, aprobado en esta prueba, se soltó la bendición sobre su vida. Y el Señor le dice, yo el Señor he jurado por mí mismo, que por esto que has hecho de no negarme a tu único hijo, yo ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos y en tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto atendiste a mi voz. La bendición se soltó después, no antes. La bendición se soltó después de que Abraham entendió que tenía que obedecer, que escuchó la voz de Dios, que se la jugó y que aprobó la prueba. Ahí se soltó la bendición. Amados, hay una bendición esperando para soltarse sobre tu vida. Hay una bendición que está esperando ser soltada sobre tu vida, pero tenés que pasar la prueba. Tenés que pasar la prueba. Tal vez tengas que pasar por un desierto. Tal vez que tengas que pasar por la soledad. Tal vez tengas que pasar por situaciones difíciles en la vida. Pero vas a salir promocionada de esta. Vas a ganar niveles. Vas a pasar a otros niveles de promoción en la vida y en lo que el Señor ha pensado para vos. Porque la bendición está ahí. La bendición está ahí. La bendición está ahí para ser soltada. Solo nos queda ser obedientes, creerle al Señor y jugárnosla por el Señor. Luego de esa entrega total de obediencia, Dios suelta la bendición. Entrega total, sin reservas, sin condiciones, sin lamentos, sin preguntas, sin cuestionamientos. Señor, te entrego todo y voy a ser obediente. Voy a ser obediente. Ponete de pie, iglesia. Hoy tenemos que conocer a ese Jehová Jireh, el Dios que provee, no solamente para el arroz cuando falta, no
solamente cuando me falta para pagar la luz, el gas, el alquiler. Este Jehová Jireh es el Jehová Jireh que nos pone en prueba y que está esperando nuestra obediencia, que está esperando que salgamos aprobados. Así que si estás en prueba, entender que el Señor te puso en esa situación y lo que espera es tu obediencia, sin cuestionar, sin preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y para qué? ¿Y con qué fin? ¿Y por qué me pasa esto a mí? Y mira al otro, ¿y por qué no le pasa a él si él se porta mal, si él hace tal cosa? ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? El Señor quiere que yo sea obediente en silencio y aprenda en este tiempo a pasar la prueba y la dificultad. Y así seré promovido a niveles de gloria. Así seré promovido a otros niveles. Gloria a Dios. Cierra tus ojos, iglesia. Ni ashini keya namasu. Chikana mama keya namashia ni keya ma. Chikana mama maso ni keya mamasu. Chikama mama keya namamaso ni ashini keya ma. Chikama mama so. Ni keya namamasia ni ashini keya ma. El Señor está ministrando en esta hora. Durante mucho tiempo le has preguntado al Señor por qué. Durante mucho tiempo le has preguntado al Señor por qué a mí, por qué yo. ¿Por qué me pasan estas cosas? Si yo te sirvo, si yo te amo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esta situación? Y el Señor en esta mañana te dice, porque te quiero sacar bendecido y aprobado. Porque tengo una bendición que se está gestando. Hay una bendición que se está gestando y que está a punto de ser soltada, pero lo que necesita es tu obediencia. En esta hora, quiero que ahí en un susurro le pidas perdón al Señor por retrasar esa bendición, por ser desobediente, por cuestionar. Pedile perdón al Señor por las veces que te has lamentado por las cosas. Señor, en esta mañana entendemos el propósito de estas pruebas. Hoy entendemos, papá, que lo que más querés es que nosotros salgamos promocionados, aprobados, victoriosos, bendecidos y que subamos a otros niveles de gloria, de prosperidad, de avance, de multiplicación para nuestras vidas. Te pedimos perdón porque hemos dudado, porque hemos cuestionado, porque hemos hablado en momentos donde teníamos que estar en silencio. Señor, yo quiero ser obediente. Ayúdame, porque tengo la tendencia a ser desobediente. Y
te pido que me ayudes. Ayúdame, Espíritu Santo, a obedecer sin cuestionar. Ayúdame, Espíritu Santo, a ser obediente en medio de las dificultades y de las pruebas. Ayúdame a obedecer, a jugármela. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, sea lo que sea que tenga que pasar. Señor, yo quiero vivir una vida en obediencia, una vida jugada por ti, jugada por la palabra, jugada por la promesa, jugada por el llamado, jugada por lo que tú tienes para mi vida. Señor, yo quiero. Tomo hoy a Abraham como ejemplo para mi vida. Aumenta mi fe para creer. Aumenta mi fe para esperar. Aumenta mi fe, Señor, para poder llegar a otros niveles, porque quiero esa bendición. Yo quiero esa bendición que se va a soltar sobre mi vida. Yo quiero esa bendición cuando que se suelte esa bendición al salir aprobado, al salir aprobada. Yo quiero esa bendición, esa promoción para mi vida. Por eso me dispongo en esta mañana. Dispongo mi corazón, dispongo mi mente, dispongo mi vida, porque necesito y quiero, Señor, esa bendición. Y me anticipo y camino en obediencia, camino en seguridad, camino en ti, oh Dios. Viene la fuerza de parte del Señor para aquellos que están pasando por pruebas difíciles. Viene la fuerza, hay una fortaleza especial que se está derramando ahora. Hay una fortaleza especial que viene para aquellos que están en momentos difíciles. El Señor no ha dejado de verte. El Señor es el que te ve, el Roy, el que te ve, el que sabe tu necesidad. Viene la fuerza, viene el vigor, viene fortaleza del cielo. Vas a salir promocionado, vas a salir promocionada. La fuerza viene del cielo, el vigor viene del cielo, la fortaleza viene del cielo. No dudes. Aunque pases por el fuego, dice la palabra, no te quemarás. Aunque pases por las aguas, no te anegarán, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No tengas miedo, no dudes. Sé obediente, sé obediente. Niveles de obediencia. El Señor está obrando. Y aunque pida un sacrificio, aunque te esté pidiendo un sacrificio grande, una entrega grande, no dudes, sé obediente, porque Dios está en todas las circunstancias de tu vida. Jehová Jireh, Jehová Jireh, el Señor proveerá, el Señor proveerá. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Dale un aplauso al Señor en gratitud. Aleluya. Aleluya.